Presente, doctor, buenas tardes. Benavente Wilka André Anthony. Presente, doctor, buenas tardes. Borda Solorio Danisa. Presente, presente, doctor, buenas tardes. Caguantico Yaya Mónica. Presente, doctor, buenas tardes. Casaverde Pimentel Criselis. Presente, doctor, buenas tardes. Castillo Gibaja Cristian. Presente, doctor, buenas tardes. Fondo Valdés Yulmar Cristian. Fondo Valdés. No está Condo Valdés. Espirilla Pumayali Lisbeth. Presente, doctor, buenas tardes. Fernández Hans Alfredo. Fernández Hans Alfredo. Flores Carrión Jael. Doctor Presente, Fernández. doctor, buenas tardes. Flores Carrión, Fernández. presente, doctor. A ver, Fernández está en línea. Sí, doctor, presente. Muy Disculpe, bien. no se podría activar mi micro. Flores Carrión. Flores Carrión Jael. Presente, doctor. Flores Muy bien. Carrión. Sí, Flores presente, González. doctor, buenas tardes. Presente, doctor, buenas tardes. Flores González Eric. Sí, correcto. Gamarra Romero Diego. Presente, doctor, buenas tardes. Gamio Hinojosa Joyce. Gamio presente, doctor. Buenas tardes. Gómez Alvarado María Fernanda. Gómez Alvarado María Fernanda. Guerra de Alguerre Gabriela Alexandra. Presente, doctor, buenas tardes. Huachaca Vargas Narayana del Pilar. Presente, doctor, buenas tardes. Huamán Soria Iraida Azucena. Presente, doctor, buenas tardes. Jamanca Riveros Emma. Jamanca Riveros Emma. Mamanil Sugno Leslie. Marmanillo Huamán Dandy Joan. Presidente, buenas tardes. Mejía Calvo Luis Fernando. Presente, doctor, buenas tardes. Olarte Paucar Daniel Rodolfo. Presente, doctor, buenas tardes. Pacheco Vargas Alessandra Leila. Presente, doctor. Buenas tardes. Palomino Nicole Michelle. Palomino Nicole Michelle. Pareja Guevara Catherine Cristel. Presente, doctor, buenas tardes. Puma Álvarez Mari Alejandra. Presente, doctor, buenas tardes. Pumacayo Vargas Milagros. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe Condori Katia Roxana. Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe Flores Catherine Sayuri. Presente, doctor, buenas tardes. Quispe Lazo Flora Naís. Presente, doctor, buenas tardes. Quispe Tito Ruth Karina. Presente, doctor, buenas tardes. Quispe Vera Gregory Noel. Presente, doctor, buenas tardes. Ríos Méndez Erickson Eduardo. Presente, doctor, buenas tardes. Salazar Rivera Ashley Grace. Presente, doctor. Santos Moriano Javier Eduardo. Presente, doctor, buenas tardes. Segovia Loyola Milagros Beatriz. Presente, doctor, buenas tardes. Segovia Miranda Elena Alexandra. Presente, doctor, buenas tardes. Takuri Figueroa Brian Alexis. Buenas tardes, doctor, presente. Treyes Ethel Solange. Presente, doctor. Buenas tardes. Usca Mesa Britney Marshall. Presente, doctor. Buenas tardes. Vera Segovia Samila Marisela. Vera, presente, doctor, buenas tardes. Virto Farfán Carlos Geset. Estoy presente, doctor, buenas tardes. Yabar Venegas Valeria Salomé. Presente, Yabar doctor, Venegas, buenas tardes. Yucra Jara Gredi. Yucra Jara Gredi. Y Suta Hurtado María Fe Daniela. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, no tengo en línea a los siguientes. No tengo en línea a Presente, Condo doctor, Valdés. buenas tardes. Muy bien, no tengo en línea a Gómez Alvarado. Presente, doctor, buenas tardes. Muy bien. Gómez Alvarado, muy bien. No tengo en línea a Jamanca Riveros. Jamanca Riveros, Emma Mariel, no está en línea.
y Mamani Sugno Leslie. Doctor Mamani me dijo que está saliendo de rotación y que ahorita se va a conectar al Meet. Bueno, al final que me haga recuerdo, por favor. Y Jamanca Riveros no está. Doctor, disculpe, Palomino presente. Palomino Nicole. Sí, doctor, por favor. Bien. Listo, empecemos. Recuerden que las asistencias cuentan, todo está registrado. Muy bien, iniciamos. Para el día de hoy vamos a hablar todo lo que es fisiología y mecanismo de trabajo de parto. Atentos, por favor. En cuanto puedan ver mi pantalla, me confirman. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Mecanismo del trabajo de parto. Antes de hablar de mecanismo del trabajo de parto, quiero que tengan claro los siguientes conceptos. ¿Ya? En lo que es la fisiología del trabajo de parto. Fisiología, trabajo de parto. El trabajo de parto se define como el proceso fisiológico en el cual se produce la expulsión del producto a través del canal del parto. Para esto se habla de 3 puntos que son el útero, feto y canal vaginal. O pelvis, por decirlo así. Lo que hablaban y lo que se decía o que se comparaba con la expulsión de un proyectil o una bala de cañón, ya que donde la bala era el feto, la fuerza de empuje era el útero y el canal era el cañón. Entonces, esos tres puntos a tener en cuenta nos da una idea de lo necesario que tiene que estar o tiene que ser para que se produzca el trabajo de parto. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que nosotros hablamos del trabajo de parto, tenemos que poder definir el trabajo de parto y tenemos que, en este caso, considerar y tener los conceptos. Guárdamelo, bebé, discúlpame, estoy en clase. Perdona. A ver, muy bien. Entonces, vamos. Para que exista el trabajo de parto, vamos a hablar primero del útero. El útero, un órgano completamente formado por miometrio, o vale decir músculo, ¿sí? Tiene que tener 3 condiciones o un patrón. Este patrón o las condiciones de fuerza hacen de que expulse al contenido, vale decir el feto, de la cavidad uterina. Si tenemos aquí al feto y en este caso la pelvis, nos falta alguien importante aquí, que es el útero. El útero, ¿sí? Aquí alrededor del útero. Pero este útero, para que tenga por finalidad empujar al bebé a través del canal de parto, ¿sí? Tiene que tener un patrón. O sea, vale decir que la contracción uterina, las contracciones uterinas, tienen que tener un patrón. Y ese patrón, en ese patrón se consideran 3 puntos, que son, en cuanto a la contracción, la duración, la frecuencia y la intensidad. Listo. Doctor, la duración primero la duración en una contracción, ¿en cuánto tiempo se estima que pues es lo necesario como para poder empujar al bebé a través del canal de parto? La duración de una contracción puede ir desde los 30 hasta los 50 segundos. Una contracción. Una frecuencia normal para el trabajo de parto estoy hablando, es que tiene que tener una frecuencia de 3 a 5 contracciones en un periodo de 10 minutos. Y una intensidad que se mide de 2 maneras. Una manera muy subjetiva es la de medir por cruces.
Intensidad. Entonces, donde yo pongo la mano de la paciente, la mano en la barriga de la paciente, y si puedo deprimir y palpo o percibo una contracción leve o que el tono aumenta levemente, es una cruz. Y progresivamente, si siento más duro, 2 cruces, y si siento más duro el útero, 3 cruces. Por eso es que digo que es un subjetivo. Pero una vez que eres semiólogo, un buen semiólogo, y aparte de que vas evaluando a muchas pacientes, ya puedes percibir y diferenciar el tono uterino. Sin embargo, lo correcto, lo ideal, es medirlo de modo cuantitativo, ¿no? Vale decir que en este caso es a través de medir la intensidad de esa contracción en milímetros de mercurio. Y para eso el cardiotocodinamómetro, ya que es el monitoreo electrónico fetal, pues te mide el tono uterino. El tono uterino normal está entre 8 a 15 milímetros de mercurio. Ese es el tono normalmente. ¿Sí? Tono uterino, normal. O sea, una paciente que están viendo en un trabajo de parto, ¿sí? Ese es el tono uterino, de 8 a 15 milímetros de mercurio. Pero para hablar del trabajo de parto, considera el trabajo de parto, tiene que tener, en este caso, de 30 a 50 milímetros de mercurio. Cuando está entre 30 a 50 milímetros de mercurio, esta contracción es lo suficientemente fuerte como para que la paciente lo perciba. Sí, o sea, vale decir que un 35 o 30 a 50 milímetros de mercurio sería una cruz, ¿sí? Más de 50 milímetros de mercurio, 2 cruces, y pues cuando llega a 100 milímetros de mercurio, 3 cruces. Para eso ustedes recuerdan que teníamos el monitor electrónico fetal, y en el monitor electrónico fetal, pues, teníamos ese parámetro que se podía medir, ¿no? Sí, que se podía medir, ¿ya? Entonces, una vez que se podía medir, nosotros podíamos indicar de que si esta paciente realmente estaba en trabajo de parto o no. ¿Sí? Entonces, para hacerles un recuerdo aquí, estos puntos tienen que ser claros para ustedes. Ya, aquí está. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Perdón. Aquí pueden ver los parámetros que se consideran en el monitoreo electrónico fetal. Aquí vemos la frecuencia cardíaca fetal en una hoja milimetrada en la cual sabemos de que este punto hasta este punto donde está milimetrado, pues está numerada esta hoja y donde tenemos un periodo de aquí hasta aquí en 10 minutos. ¿Sí? De aquí hasta aquí. Y donde vemos la frecuencia cardíaca fetal. Y hablábamos de variabilidad cuando la frecuencia cardíaca ascendía en 15 latidos por minuto por un periodo de 15 segundos, o viceversa, disminuía 15 latidos por minuto por un periodo de 15 segundos para un descenso. Eso se llama la variabilidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí así hablábamos de desaceleraciones, aceleraciones y desaceleraciones. Y veíamos que el feto, si en cada movimiento había una variabilidad, en este caso en la frecuencia cardíaca fetal, era un feto activo, punto. La línea de base se refiere al número o el punto donde este gráfico se repite más. Esa es la frecuencia cardíaca fetal basal. Y estas son las contracciones abajo. Y aquí pueden ver, miren, aquí abajo pueden ver que se grafica el tono uterino en estas líneas, ¿sí? Donde hay un punto máximo que es el acme y un punto mínimo que es el nadir. Entonces, y aquí está en milímetros de mercurio, miren, en 20, en 40, 60, 80 y hasta 100. Entonces dijimos que el tono uterino va de, ¿cuánto, doctores? ¿Cuánto es el tono uterino? 8 a 15. De 8 a 8 a 15. 8 a 15 milímetros de mercurio. Aquí está, miren. De 8 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, de 8 a 15 milímetros de mercurio, la paciente ni lo percibe. Ese es el tono uterino normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá ni siquiera lo marca. Pero una vez que sube a 30 milímetros de mercurio, a 50, ya va percibiendo el dolor del paciente. Pero miren acá, ¿hasta dónde subió? Hasta 90, 100. 90, 100, acá una pequeñita y de ahí fue aumentando, que llegó 40, 50, 100. Entonces, donde la paciente tú ves en el monitor y dices, miren cómo marca hasta 100 y comparas y ves a la paciente, está bien quejumbrosa. O está muchas veces gritando porque por el dolor, ¿no? Que llega a los 100 milímetros de mercurio. Y pregunto, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay dolor? ¿Quién me dice? Por la contracción, doctor. ¿Qué compresión?
Si a todos ustedes en línea les digo, agarren, miren el dedo índice, toditos, ya, mírense el dedo índice. Agarremos un hilo, una pita, amarren el dedo, toditos, ahorita, inmediatamente, ¡pum! Todos se envuelven el dedo índice. ¿Qué pasa con el dedo? ¿Cómo se torna el dedo? Azul, morado. Cianótico, cianótico. Ustedes ya van a ir a los hospitales, van hasta un paso de ser médicos. Cianótico, ¿sí? Está cianótico. Y si hay cianosis, ¿qué va a pasar con este dedo? ¿Lo dejamos ahí todo el día? Qué chévere, tengo un dedo morado, el resto está normal, estoy de moda. ¿Lo dejan ahí? ¿O qué va a pasar? Isquemia. ¿Por qué retiran el hilo? ¿Porque se pone morado? ¿O por qué? Para evitar isquemia y necrosis. Ya, pero básicamente, ¿por qué o sea, si un niño, yo a mi hijo le digo, tiene 3 años, hijo, envuélvete el dedo. Ya papá, se envuelve, ve morado y lo saca. Papá, me estoy retirando porque voy a tener isquemia y necrosis. No me va a decir eso. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar? ¿Qué estímulo va a ser de que él retire rápidamente el hilo? ¿Por el dolor? Dolor. Entonces, nunca se olviden, todo tejido cuando recibe poco oxígeno se llama isquemia y ese tejido avisa al cuerpo, o sea, el sistema nervioso central se activa y libera mediadores del dolor, como que te alerta, oye, se está muriendo ese tejido, alerta roja. Entonces, ¿qué haces tú? Pum, agarras, desenvuelves y nuevamente desenvuelves ese dedo de la pita y el dedo nuevamente vuelve a su coloración normal porque nuevamente llega sangre oxigenada y no permites lo que decían que se infarte ese tejido, que se necrose. Entonces, ese es el principio de alerta o defensa de un tejido, donde te alerta, oye, no me está llegando oxígeno. ¿En qué consiste la migraña? Lo mismo, que cuando no llega suficiente cantidad de oxígeno y sangre a tu cerebro, porque hay áreas de vasoconstricción idiopáticas y a veces asociadas al estrés que generan las famosas migrañas. No llega oxígeno. ¿Cómo se manifiestan tus tejidos? Con dolor. Doctor, cuando un quiste de ovario se llega a torcer, ¿cómo se pone? Todo isquémico, hasta necrótico. Y como está necrótico, ¿cómo se manifiesta cómo se manifiesta un tejido cuando está en isquemia? Con dolor. Doctor, hay un trombo que obstruyó una coronaria mía y no le está llegando a esa parte de mi corazón oxígeno. ¿Qué es? Isquemia. ¿Qué va a pasar? Se va a infartar ese tejido. ¿Y cómo es el dolor de un infarto? El dolor de sensación de muerte, lo ponen así, ¿no? Que es un dolor considerable, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están atentos? Entonces, doctor, ¿y qué tiene que ver pues todo lo que está hablando con el útero? El útero, a ver, vamos a ver. Esta parte quiero que tengan claro, porque si no tienen claro esta parte, si no tienen claro esta parte, pues no van a ver desde un punto de vista analítico el trabajo de parto. So, ya pues está en parto y ya. Esperemos a que complete, dilate, no se trata de eso y nada más. Acá les presento al útero. Ya he hecho una pequeña captura, pero no muy buena. Esperen un ratito. Creo que me salió derechos de autor ahí. Ya, ahora sí. Ahí está. Ahora sí es una buena captura. Mucho, mucho mejor. Ahí tenemos el útero. Si ustedes recuerdan, el útero está irrigado por ¿qué arteria? Uterina, muy bien. ¿Y esta uterina es rama de quién? Hipogástrica. Hipogástrica. O ilíaca Interna. interna, chévere. Y tal, la ilíaca interna da su rama uterina, las paracervicales, vaginales y demás. Y el útero, miren, da ramas. ¿A qué vasos son los más superficiales? Los arcuatos. ¿Y por qué arcuatos, doctor? ¿Por qué no se han llamado cuadrados? Porque, doctor, mire, forma arcos, por eso se llaman arcuatos. Y cuando van entrando al útero están las radiales, y cuando están ya más adentro del miometrio más profundo, son las espirales. Listo, hasta ahí estamos bien. Y como estos vasos penetran hacia la capa muscular, imagínense que entre sus dedos pongo lápices, o mangueritas ya, entre sus dedos, mangueritas. Y esas mangueritas están llevando agua hacia el otro extremo. Y les digo, cierran la mano, flac, cierran la mano. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar agua a través de esas mangueritas? No, porque están comprimiendo esas mangueritas. Lo mismo pasa en el útero. Contrae el músculo y
comprime estos vasos. Conclusión, ¿llega sangre al feto? ¿Llega sangre al mismo útero? No. 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 ¿Y qué produce? ¿Cómo se llama eso cuando no le llega sangre a un tejido? Isquemia. 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 Y como hay isquemia, este tejido, ¿cómo se va a manifestar el tejido? ¿Qué te va a decir no me llega sangre? Con dolor. Esa es la contracción uterina y por eso hay dolor. Que cuanto más tono tenga o más fuerte sea la contracción, ese vaso va a estar realmente cerrado, y al relajarse, ¡ay, qué chévere! Va a volver a llegar sangre al bebé. En este caso, no al útero primero del bebé. ¿Entienden? Por eso es el dolor. ¿Está claro? Sí, doctor. Listo, sigamos. Entonces, doctor, como usted nos ha dicho que para que exista trabajo de parto, tenemos que tener un patrón en las contracciones uterinas. Ese patrón para trabajo de parto, ¿cuál es? Es el siguiente. Repito para los que se han perdido. En la fisiología, el trabajo de parto es que se produzcan las contracciones uterinas que sean lo suficientemente fuertes para generar cambios a nivel del cuello del útero, o sea, empujar el bebito del fondo hacia abajo, porque eso es lo que pasa. La disposición de las fibras musculares, ¿sí? La disposición de las fibras musculares, hay fibras musculares del útero en disposición, en este caso, oblicua, su máquina, no sé qué pasó. Ya, denme un segundo. Nos quieren sabotear la clase, no vamos a permitir eso. No se vayan de línea, se cerró. Se cerró. Ya, muy bien, sigamos. Ya. Tenemos que ganar tiempo. Quiero que entiendan bien esta parte, porque si no, no van a ver desde ese punto de vista el parto. Ya. Muy bien, sigamos. Estábamos acá. Les decía que la disposición de las fibras musculares, están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. ¿Dónde estamos? Ya. Ahí está. Acá está bien. Bueno, acá me lo van a entender bien chévere. Listo, acabamos. Entonces, decía que la disposición de las fibras musculares del útero tienen la siguiente disposición. Miren, hay fibras musculares oblicuas, longitudinales, transversales. ¿Ven cómo se van distribuyendo? Aquí está el ligamento redondo, que es el conjunto de las fibras musculares, en este caso que vienen en sentido oblicuo y transverso, del ligamento uterovárico, y así. Tienes, en este caso, músculos circulares. Esa es la predisposición del músculo, los músculos del útero, ¿sí? Y cuando hablamos de inversión de triple gradiente, para que entiendan, el útero tiene marcapasos, tanto con los cuernos. Esos marcapasos, ¿qué cosas son, doctor? Receptores para oxitocina. Esos son los marcapasos. Que tanto el derecho y el izquierdo son los encargados de recepcionar oxitocina, o sea, son receptores de oxitocina y dicen, arranque contracción de este lado, muy bien, arranque contracción de este lado, muy bien, ¿a quién tenemos que empujar? Al bebito, muy bien, ¿para dónde tenemos que empujarlo? Para abajo, muy bien. Doctor, ¿y qué es la inversión de triple gradiente? ¿Qué pasa? Que estos dos se activan, pero por alguna razón se activa otra zona de receptores aquí abajo, y ya también empujan hacia, o sea, contraen, llevando al bebé hacia arriba. ¿Me entienden? O sea, hay lucha de fuerzas donde la inversión de triple gradiente termina estancando al bebé y no empuja a ningún lado. ¿Se entiende? Esa es la inversión de triple gradiente. ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Tarea. Milagros, por favor, anotamos. Sí, doctor. ¿Cuáles son los marcapasos? O más fácil, ya para que no se dé mucha tarea ya. ¿Cuál de los cuernos o marcapasos uterinos es el principal? ¿Derecho o izquierdo? Pregunta 1. Sigamos. Entonces, para que haya todas estas contracciones, dijimos que, doctor, para nosotros hablar de trabajo de parto, primero tenemos que hacer lo siguiente.
Tener las condiciones que tenemos un feto a término. Ya, muy bien, un feto a término. Segundo, disminuye. ¿Qué cosa tenía que disminuir? Líquido. Disminuye líquido amniótico. Tercero, la relación de progesterona y estrógenos cambia. Porque la relación es de 3 en 1, o sea, primero es progesterona de estrógenos, pero al término del embarazo el estrógeno se eleva, entonces ya prepara el útero para las contracciones y el trabajo de parto. ¿Listo? Y una vez que pasa esto, vienen las contracciones uterinas. Y estas contracciones uterinas tienen un patrón, y ese patrón considera tres puntos importantes. ¿Cuáles son? Ya los he dicho. Para hablar de trabajo de parto, doctor, estas contracciones tienen que tener un patrón o 3 características. Tiene que tener una duración, o si quieren vamos en frecuencia, duración y una intensidad. Listo. Frecuencia, ¿cuántas se refiere a las contracciones? En 10 minutos. ¿Cuántas contracciones debemos tener para un trabajo de parto? Para hablar de trabajo de parto. De 3 a 5 contracciones, doctor. Contracciones en 10 minutos. Duración, que duren en promedio de 30 a... En alguna literatura va a encontrar hasta 60 segundos, ya no sea mayor problema. De 30 a 50 segundos a 60 segundos. Listo. O sea, que dure ese tiempo. Y una intensidad que en este caso sea de 3 cruces. 3 cruces, o en su defecto, ¿cuánto de intensidad en milímetros de mercurio? 100 milímetros de mercurio. 30, 50. Más de 30 a 50, o sea, hablábamos, ¿no es cierto? Si ya tiene de 30 a 50 milímetros de mercurio, ya es perceptible. Ahora, de ahí puede ir subiendo, y como les decía, ¿no? Una cruz es 30 a 50, 2 cruces más de 50, 3 cruces 100, pero ya perceptible de 30 a 50, o sea, más de esto ya se considera para trabajo de parto. ¿Está bien? Ese es el patrón de las contracciones uterinas. Chévere. Una vez que se producen las contracciones uterinas y estas fibras musculares no hacen inversión de triple gradiente, sino dicen, cuernos uterinos o marcapasos contraigan y empujen a este bebé hacia abajo. ¿Qué se va a producir? Cambios cervicales. Entonces, aquí tenemos que ver. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Acá sí los necesito atentitos. Estas contracciones van a provocar un cambio en el cuello del útero. ¿Y cuál es ese cambio, doctor? El siguiente. El cuello del útero en una mujer gestante, o sea, con un feto dentro de la cavidad uterina, tiene en promedio una longitud de 3 a 5 centímetros. En promedio, porque no todas las mujeres tienen una longitud igual. Me refiero, porque si no, pucha, sería todo para todos igual, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con la longitud cervical, doctor? Les presento. Este es el feto, este es el útero, esta es la placenta, y este es el cuello del útero, el cuello, y esta es la vagina. Ya, chévere, hasta ahí estamos bien. Esta longitud del cuello, en promedio, tiene de 3 a 5 centímetros. Listo. Como este bebito lo estamos empujando hacia abajo, porque las fuerzas de contracción del útero llevan o empujan al bebé hacia abajo, que es lo necesario para el parto, hacen que este cuello se vaya adelgazando. A eso se llama borramiento o incorporación, que es lo mismo. Borramiento e incorporación. Miren acá, el cuello del útero se está adelgazando y acá ya está delgadito. Delgadito. Pueden ver, ¿verdad? Que ya está delgadito. ¿Sí? Sí, doctor. Y después de que existe el borramiento, ¿sí? El borramiento inicia la dilatación. O sea, como ya se adelgazó y el bebé lo siguen empujando y ya no hay más que adelgace o aguante al bebito ahí adentro, estos espacios, o sea, el canal cervical, este es el canal cervical,
el orificio cervical interno, porque está adentro, y el orificio cervical externo. Estos dos se llegan a besar, o sea, dicen, ya no hay espacio, ya no hay más a dónde adelgazar, ahora ya también ese espacio o este huequito se empieza a abrir para los costados, y deja un espacio por donde va a salir la cabeza del feto. A eso se llama dilatación. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, listo. Entonces, como ya tenemos claro esta parte, sabemos de que para el trabajo de parto, tenemos que saber qué es lo que pasa. Primero, que una contracción uterina o un patrón de contracción uterina de 3 a 5 contracciones en 10 minutos con una duración de 30 a 60 segundos, con una intensidad de 3 cruces o con una intensidad de intensidad de duración, o perdón, una intensidad de contracción de por lo menos de 30 a 50 milímetros de mercurio o más, va a producirme estos cambios, donde estos cambios que van a generar, lo que decía, el borramiento, incorporación y posteriormente la dilatación. Ya, entonces, aquí vemos igual, la cabeza va contra el cérvix, lo va adelgazando y de ahí va dilatando. Listo, eso es lo que quería que vean. Sí, quería que vean. Ahí, entonces, aquí esto voy a necesitar todavía. Esto, sí voy a necesitar esto. Listo, entonces, trabajo de parto. El trabajo de parto en una mujer que tiene su primer bebé, en una primigesta o primípara, puede durar hasta 20 horas. En una multigesta, hasta 14 horas. En todo este proceso. ¿Y cuál es el proceso, doctor? El proceso que inicien las contracciones, incorpore o borre el cuello, dilate, expulse al feto y, en este caso, y placenta, que es el alumbramiento. ¿Sí? 14 a 20 horas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Listo. Donde este trabajo de parto, que en una primigesta es de 20 horas, una multigesta en 14 horas, tiene sus fases y periodos. Primero tienes que saber que existen periodos. Y los periodos se clasifican en 1, periodo de dilatación; segundo, periodo de expulsivo; y el tercero, de alumbramiento. Existía un cuarto, que era el puerperal, pero actualmente ya es un capítulo aparte, donde ya no se considera. Es un capítulo, tema aparte. ¿Y por qué? Por la patología. Entonces, periodos del trabajo de parto: dilatación, expulsivo, alumbramiento. Dilatación, ¿en qué consiste? Que inicia la dilatación del cuello uterino hasta los 10 centímetros, donde se completa la dilatación, como vimos aquí, se completa la dilatación hasta 10 centímetros y se produce la salida en este caso, del feto o el expulsivo. El expulsivo es, como lo dice, expulsión del feto. El alumbramiento es la expulsión ¿de quién? De la placenta. ¿Está claro? Sí, doctor. Listo. Doctor, ¿y como existen estos periodos, hay fases? Sí, existen fases. Y solo vamos a hablar de dilatación. En dilatación existe una fase prodrómica o pródromos del trabajo de parto, que puede durar horas, días o semanas, donde no se produce la dilatación, sino las contracciones reblandecen el cuello del útero, pero más no dilatan. Listo. En la dilatación, perdón, este capítulo de prodrómicos no entra en trabajo de parto. Pródromos es antes del trabajo de parto, no produce modificaciones, pero sí puedes tener contracciones irregulares, 1, 2 en 10, pero que no tienen ese patrón que les acabo de mencionar: duración, frecuencia, intensidad, ¿sí?
no entra, el pródromo es antes. Doctor, tengo 1 en 10, 2 en 10, pero no llego a 3 en 10 y estoy así toda la semana. Muy bien, señora, eso se llaman pródromos. ¿Y por qué está ocurriendo? Porque este útero, al contraer de esta manera, está reblandeciendo el cuello para que lo vaya cortando y se produzca, en este caso, el trabajo de parto y tenga sus periodos, dilatación, expulsivo, alumbramiento. Muy bien. Solo en dilatación, vamos a hablar de las fases. Fases de la dilatación. Atentos, por favor, y si hay dudas, pregunten con toda confianza. La primera fase es la de dilatación y la fase latente. Y la segunda fase es la activa. Doctor, ¿y en qué se diferencian? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que cuando hay dilatación del cuello uterino y empieza a dilatarse, o hay incorporación y empieza a dilatarse, existen dos fases. Fase latente y fase activa. La fase activa o latente, perdón, es cuando inicia la modificación del cuello del útero, cuando el cérvix o el cuello del útero ha incorporado un 80%, o sea que está delgadito, está en este caso con 1 centímetro de dilatación por lo menos, pero donde el cuello está delgadito en un 80% y con esas contracciones que acabo de mencionar, eso es trabajo de parto. Listo. Y como está en trabajo de parto, doctor, y está en el primer periodo, que es la dilatación, ¿no es cierto? ¿Esta dilatación en qué fase estaría? Si está en menos de 4 centímetros, esa es una fase latente. Y si está, en este caso, mayor o igual a 4 centímetros, en este caso sería una fase activa. Mayor, igual a 4 centímetros. Doctor, ¿y para qué rayos nos sirve esto? Para lo siguiente. Una fase latente en una primigesta, en una primi, ¿sí? Durante el periodo de dilatación puede estar hasta 14 horas en fase latente. Y en una, hasta en una primi, a ver, vamos a ver. En una primi puede ir hasta 20 horas y en una multi 14. Uy, no sé qué pasó con esto que no me dejó trabajar, Dios mío. Ya, y 14 horas ya en una multi. ¿Y por qué la diferencia? Porque como ya una paciente que ya tuvo su bebé, ya debería, en este caso, avanzar más rápido, entre comillas. Voy a poner un cuadro de texto que me está estresando esto. Ya un ratito, ya. Me está estresando esta cosa. Y ahora sí. Un cuadro de texto mejor. Listo. Ahora sí. Dilatación. Tiene fase. ¿Cuánto dijimos que era la fase latente? Menos de 4. Fase latente menos de 4 centímetros. Fase activa, más de 4 centímetros. Una fase latente en una paciente, en una primi puede durar 20 horas. En una multi 14 horas. Doctor, ¿y para qué sirve esto? Les explico. Dije que el trabajo de parto en una primi puede durar 20 horas y en una multi 14 horas. Estoy hablando del trabajo de parto a todo. Pero si estamos en fase latente, digamos, doctor, ha ingresado la paciente a las 8 de la noche con 3 de dilatación o con 2 de dilatación. Son las 8 de la mañana y ya son 12 horas y sigue con 2. Doctor, ya debían hacer, pues, ¿no? Y ya vamos a acercarnos a las 20 horas. A ver, doctor, tranquilito. Dijimos que todo el parto en promedio es ese tiempo, pero si que la paciente se queda en fase latente, tenemos chance en fase latente, o sea, mientras no llegue a 4 de dilatación, tenerla hasta 20 horas ahí, tranquilamente. Si hasta las 20 horas no modifica la dilatación de fase latente, ya está pasando algo. Se llama fase latente prolongada. Y en una multi igualmente, doctor, ingresó la paciente a las 8 de la noche con 3, y son las 8 de la mañana, con 3 ya van a ser las 10,
y ya van a ser 14 horas. Hay que actuar. Algo está pasando que esta fase latente no está permitiendo que avance. Como más todo lo contrario, que ha ingresado con 3, doctor, hace 2 horas y está con 5. Que bueno, está dentro, pero no excede el tiempo. Porque si tú manejas estos tiempos, puedes saber de si tu paciente está dentro de lo normal en trabajo de parto o está haciendo una distosia del trabajo de parto. Dentro de las distocias, en pocas palabras, es que algo se ha alterado, las contracciones que no están teniendo un patrón adecuado para el trabajo de parto, o tengo una distosia en el canal pélvico donde vemos que la pelvimetría no es buena y no permite que la cabeza fetal encaje o descienda y dilate, o en su defecto una distosia fetal que pueda ser grande el bebé, ¿no? También puede pasar eso. Entonces, eso es en la fase latente. ¿Qué es lo chévere y lo bueno de una fase latente? Doctor, me llegó una paciente con amenaza de parto pretérmino, doctor. Tiene apenas 32 semanitas. Y estamos preocupados porque si este bebé nace, pues es prematuro y se va a hospitalizar. ¿Sabe qué, doctor? Recuerde que una fase latente la puedes tocolizar. ¿Y qué significa? Le puedes dar medicamentos que hagan uteroinhibición, disminuyan las contracciones y le das tiempo a este bebito a madurar pulmones y demás, o incluso te da más tiempo al disminuir o hasta lograr desaparecer las contracciones por un periodo para que te dé tiempo a días, para que gane peso en su defecto, puedas madurar sus pulmones y pues no tengas complicaciones, ¿no? Eso es lo bueno de la fase latente. Pero cuando llega a 4 centímetros ya estamos en problemas porque ingresó a una fase activa. Porque hagas lo que hagas, no vas a poder tocolizar. Porque la fase activa en 4 centímetros es donde existe mayor distensión del cuello del útero y en este caso la dilatación que llega a 4 hace que se libere más cantidad de prostaglandinas, incluso hagan de que las contracciones incrementen, aumenten para el trabajo de parto. Entonces, en la dilatación, ¿qué tenemos que ver? Que en fase activa, una paciente primípara, o sea, que tiene su bebé, dilata 1 centímetro por hora. Y una multípara, 1.5 centímetros por hora. En promedio. Ese es el tiempo en este caso, de que va a ir avanzando la paciente durante el trabajo de parto. En la fase activa. Y la fase activa es donde dice activa, o sea, las contracciones son más intensas, hay un buen patrón donde las contracciones son más frecuentes, rítmicas, me refiero a 3 en 10, 3 en 10 o 4 en 10, 4 en 10, y donde, pues, esto en la fase activa, si digamos es un prematuro, ya no tienes mucho que hacer porque ya el trabajo de parto acentúa su contracción, su patrón. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, no se olviden, lo estoy explicando así bonito y con calma. Doctor, y cuando hablamos de dilatación, ¿cómo saber si está en 2, en 3 o en 4? Para eso se hace el tacto vaginal. Y en el tacto vaginal, que vamos a hacer en la práctica, ¿ya? Lo que hacemos es básicamente usando los dedos e ingresando al canal cervical, o sea, a este espacio, o sea, a este espacio ingreso los dedos, y donde yo ingreso un dedo, correspondería a 1 centímetro de dilatación, 2 dedos a 3 centímetros de dilatación, aperturando 4 dedos, 5 dedos. Como nuestros dedos no son iguales, unos más delgados, más gruesos, lo que generalmente hacemos es medir nuestros 2 dedos en ancho y ya tener una medida estándar promedio entre nosotros. O sea, si yo pongo los 2 dedos e ingresa al canal cervical, eso es 3 centímetros. Aperturo ligeramente 4. Y así progresivamente. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? ¿Ya? Entonces, es la manera de hacer evaluar la dilatación cervical, ¿sí? Que es con el tacto vaginal. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, posteriormente viene el periodo expulsivo. El expulsivo es la expulsión del feto a través del canal vaginal, donde se da un tiempo de 40 minutos a 1 hora. Donde lo ideal es que esto se logre la expulsión del feto en este tiempo. Si pasamos de los 40 minutos, ya estamos en una fase de alerta, donde vemos de que el por qué no está descendiendo el feto para ser expulsado,
o hasta la hora, y si tenemos o pasamos la hora, se habla de un diagnóstico de un periodo expulsivo prolongado. Y el expulsivo prolongado, en pocas palabras, es que tú actúes y determines si este bebé no baja la presentación por X motivos, deflexiones, feto grande, no hay rotación, parte de vicios en el mecanismo de trabajo de parto que te obligan a actuar o determinar si vas a culminar la gestación por cesárea, ¿sí? Y el alumbramiento, que en este caso tiene un tiempo de 30 minutos. 30 minutos. O sea, sale mi bebito, completa la dilatación, se expulsa el bebito, que puede ser tranquilamente dilatado en 10 centímetros a los 20 minutos, 15, o con mis límites tiempo de 40 a la hora. Y el alumbramiento, una vez que se produce la expulsión del feto, o sea, sale el bebé del canal vaginal, sí, desde ese momento tengo que mirar reloj y en el reloj estar pendiente de que en 30 minutos se expulse la placenta. Teníamos el tiempo de los 30 minutos, ¿sí? Es para poder ver si la placenta se desprende, ¿sí? Que en este caso forma un hematoma retroplacentario, ¿sí? O sea, se forma un hematoma en la parte posterior de la placenta para que se expulse la placenta y nazca el bebé. Entonces, una vez que se produce el alumbramiento, ¿sí? O expulsión de la placenta, tenemos un tiempo de 30 minutos. ¿Y por qué en 30? Porque en este caso se está realizando un alumbramiento dirigido. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es un alumbramiento dirigido? Es cuando usamos oxitocina, que la oxitocina nos va a permitir tener una contracción más sostenida del útero y nos permita el alumbramiento antes de los 30 minutos. Tranquilamente, incluso a los 10, 15 minutos ya está produciéndose el alumbramiento. Entonces, el trabajo de parto tiene periodos: dilatación, expulsivo y alumbramiento. ¿Sí? No se olviden. Dentro de los tipos de alumbramiento o expulsión de la placenta, ya, o expulsión de la placenta, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Es que se tiene que formar un hematoma retroplacentario, o sea, como hay una contracción sostenida y ya no hay nadie adentro, me refiero, ya no está el bebé, pues esta contracción sostenida, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan que les decía? Va a provocar isquemia. ¿Y qué va a hacer los vasos? Van a terminar rompiéndose los vasos espirales y por esa ruptura de vasos espirales, pues va a provocar, en este caso, de que la placenta se desprenda, ¿sí? Pero este desprendimiento es necesario para que pues se expulse la placenta o alumbre la paciente. Dentro de lo que es el alumbramiento, hay dos tipos de alumbramiento. Ahorita vamos a mostrarles. Eso quiero que tengan clarísimo. Muy bien. Dijimos que una vez que se produce el expulsivo o sale el bebé, ¿sí? Sale el bebé, ¿sí? Inmediatamente el posterior a la placenta se forma un hematoma retroplacentario. Como hay una contracción sostenida, ¿sí? Hay cizallamiento de los vasos, se rompen. Y esos vasos que se rompen empiezan a sangrar y como no tienen a dónde salir, se amontonan aquí formando un hematoma retroplacentario. Y al formar el hematoma retroplacentario buscan por dónde salir y terminan desprendiendo la placenta. ¿Para que pueda salir la placenta? Y aquí se ve el hematoma retroplacentario para que pueda salir la placenta. Cuando ustedes ven, en este caso, cómo es que se desprendió la placenta, hay dos modalidades. Una modalidad es la modalidad Schultz, ¿sí? Schulze, se escribe Schulze, ya, Schulze, y la modalidad Duncan. Bueno, eso que no se puede escribir acá, ya. Duncan, listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Schultz es cuando se desprende desde el medio, desde acá, jalas el cordón umbilical y ves la cara placentaria, la cara fetal. Y la cara fetal, ¿cómo identifico? Simple, que el cordón está hacia adentro, pues, hacia el feto, es la cara fetal. Y la cara materna es la que está en contacto con el útero arriba. ¿Y qué cosa voy a ver arriba? Solo cotiledones. Listo. Si el hematoma fue retroplacentario, o sea que atrás fue retroplacentario, esa es una modalidad de Schultz, ¿sí? De Schultz.
que fue un desprendimiento posterior en el fondo uterino y me dio la cara fetal. Y un Duncan es cuando se desprendió de los costaditos primero y me terminó dando la cara materna. Ahora, clínicamente, un alumbramiento de tipo Schultz no sangra. Ya cuando la placenta está saliendo, recién ves el sangrado porque se formó detrás de la placenta. Y un alumbramiento de tipo Duncan sangra al inicio, porque el desprendimiento ha sido de los costaditos. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, las modalidades de alumbramiento tipo Schultz y Duncan. Listo. Muy bien. Entonces, una vez que se produce el alumbramiento, ¿sí? Pues el útero contrae y es donde tenemos que cuidar el globo de seguridad de Pinner, que dice que cuando sale todo el contenido y no quedan restos, el útero contrae de tal punto, de tal forma de que cierra todos los vasos y no hay sangrado. Doctor, ¿y por qué son las hemorragias? Precisamente en este punto, que cuando no hay un alumbramiento completo, cuando no sale todo el tejido placentario del útero, el útero detecta este tejido placentario como restos y esas zonas no contraen los vasos sanguíneos espirales. Y al no contraer los vasos sanguíneos espirales, viene la pila, ¿no? Se viene el sangrado. Y si no sabemos identificar una placenta completa en el alumbramiento, no podemos identificar los cotiledones si es que están completos o hay restos, pues la paciente va a presentar hemorragias. Y esas hemorragias pues llevan a la muerte, ¿no? Si no son vigiladas adecuadamente. Entonces, tarea. Pregunta 2. Signos de desprendimiento de placenta durante el parto. Está en el signo de Frommel, está el signo de pescador y hay más. ¿Y para qué me sirve eso, doctor? Simple. Te sirve que cuando ya se está produciendo el alumbramiento, tú sueltas el cordón y el cordón con la pinza solito empieza a descender y te da el dato de que esta placenta se está desprendiendo sola. O en su defecto, traccionas el útero hacia arriba y si el cordón asciende, quiere decir que todavía no ha desprendido la placenta. ¿Sí? Entonces hay signos y tienen sus nombres. Esa es la tarea. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Listo. Pasemos ahora sí a mecanismo de trabajo de parto. El mecanismo de trabajo de parto es todos los movimientos que realiza el feto, toda esa coreografía que tiene por finalidad atravesar el canal de parto, o sea, el estrecho óseo pélvico. Y para esto tiene que ser una serie de movimientos que pues realiza el feto para pasar a través del canal. Listo. Recordemos que el punto toconómico para evaluación en cuanto a pelvis y variedades de presentación era el occipital. Si yo tengo esta variedad de presentación, ¿cuál sería? A ver, eso hemos hecho. ¿Qué variedad de presentación es esa? Occipito ilíaco izquierdo anterior. Muy bien, occipito ilíaco izquierdo anterior. Esta es el 95% de los casos de presentaciones en las presentaciones cefálicas. No se olviden. En el trabajo de parto, la presentación cefálica, la más frecuente es en la variedad de presentación occipito-ilíaca izquierda anterior. ¿Sí? No se olviden, ¿ah? ¿Sí? Listo. Y el diámetro, en este caso, y el diámetro oblicuo izquierdo es ligeramente mayor que el derecho. ¿Por qué? Porque el diámetro, entre los diámetros, el diámetro izquierdo que el derecho, tiene, ¿cuánto? ¿Se acuerdan en pelvimetría? Más 0.5. Y eso 0.5 es la explicación del por qué encaja más rápido e ingresa como un corcho, ¿no? Ingresa como un tornillo el bebé ahí para hacer sus movimientos cardinales, para que pueda atravesar el canal de parto. Por eso es que es más frecuente al lado izquierdo. Cuando ustedes vean y en la práctica y te digan, este feto está en posición derecha y van a ver al personal obstetricia, va a demorar. ¿Por qué? Porque la rotación de este feto va a ser, en este caso, más dificultosa que el lado izquierdo y precisamente por los diámetros oblicuos. ¿Ya? Muy bien. Es importante recordar los diámetros pélvicos, donde teníamos un conjugado obstétrico, un conjugado diagonal, un conjugado obstétrico vera, ¿sí? Que pues son los diámetros importantes para nosotros
tener idea de estos diámetros. Esto es lo que me importa que sepan ustedes. Para que el feto pase a través del canal de parto, el feto tiene que ofrecer el menor diámetro, que es el suboccipito bregmático, y ese se obtiene gracias a que el bebé pega el mentón al pecho. O sea, imagínense que este bebé, bueno, tararán, está en canal de parto, ¿sí? Y en canal de parto hace esto, pega el mentón al pecho y te ofrece este diámetro. ¿Qué es el menor? ¿Qué es la idea? Que ofrezca el vértice o vértex. Cuando ofrece el vértex al canal de parto es el diámetro menor de 9.5. ¿Cuánto es la longitud del conjugado obstétrico Vera? ¿Cuánto es? Conjugado diagonal menos 1.5 centímetros. ¿Cuánto mide el conjugado obstétrico Vera? 11. A ver, ¿quién da menos? 10. 10.5. 10.5. ¿Cómo van a dudar? Van a morir en el examen, ¿ah? 10.5. Entonces, 10.5 es el conjugado obstétrico Vera. Y como el conjugado obstétrico Vera, que en este caso es el que está en el borde posterior, ¿no es cierto? Borde posterior de la sínfisis púbica hacia promontorio, es de 10.5. El de arriba es 11 y el de abajo es 12. ¿Se acuerdan, no es cierto? 12. Ya cuando hicimos en las clases. Entonces, si ese espacio es, en este caso, 10.5 y el vértex, en este caso, en el diámetro, suboccipito bregmático es 9.5, ¿va a pasar o no va a pasar ese bebé? Pasa, pues, ¿por qué tiene menos? ¿Me entienden? Esa es la idea de que ustedes sepan, en este caso, los diámetros, porque tienes un occipito frontal de 12 y un occipito mentoniano, que es el máximo, es la presentación de cara, de 13.5, donde no pasa el bebito, pues ni a balas. Ni a balas. Pero doctor, yo tenía una prima que sí ha salido, qué suerte que tenía una pelvis, en este caso más amplia, que no es en todos los casos, son raros. Pero la idea que ustedes sepan es que el por qué el bebé tiene que estar de vértex es para ofrecer el menor diámetro. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está Sí. claro? Ahora, ¿cuál va a ser una pregunta de examen? Ya les voy indicando el premio a los que están en clase. Es que yo puedo preguntar cualquiera de estos diámetros. ¿Cuánto es el diámetro del suboccipito frontal? 10.5. Suboccipito frontal. Suboccipito frontal, 10.5. ¿Cuánto es el diámetro del suboccipito bregmático? 9.5. ¿Y para qué me sirve, doctor? Yo sé que el conjugado diagonal o conjugado obstétrico, o con Vera, conjugado obstétrico o conjugado Vera, mide 10.5. O sea que si el bebito presenta un diámetro suboccipito bregmático de frente, ¿puede salir? ¿O suboccipito frontal puede salir? Sí, porque tiene 10.5, cuadra. Un occipito frontal puede salir, llega a 12, es menos, podría, doctor. Pero ¿quién no me va a salir por el estrecho superior? No va a pasar el suboccipito mentoniano, porque es el mayor diámetro, que tiene, en este caso, tiene 13.5. ¿Está claro? ¿Sí? Y el diámetro biparietal, en este caso es de 9.5 y el bitemporal en 8, o sea, sí pasa, pues normal el bebito a través del canal. No se olviden, ¿ah? Listo. El objetivo general es que el feto atraviese y salga, en este caso, al canal de parto hacia el exterior, ahí se ve. Sí, y esto consigue gracias al descenso, al encajamiento, descenso y desprendimiento, ¿sí? Que son los movimientos. Entonces, el objetivo para cada momento es el siguiente. Primero, cuando el bebé encaja o desciende a través del canal de parto, ¿sí? Sí, hace un encajamiento y que el diámetro biparietal atraviesa el estrecho superior de la pelvis materna, el primer plano de Hodge, o sea, la cabeza fetal atraviesa el primer plano de Hodge, es lo que te dice. ¿Sí? Entonces, este bebito lo vamos a voltear, a ver. Vamos a usar este.
El objetivo es que la cabeza de este fetito, ¿sí? Ahí está la cabecita. Ahí está la cabecita. Que pase el primer plano de Hodge. ¿Cuál es el primer plano de Hodge? El primer plano de Hodge, autor, se toman los puntos que son borde superior de la sínfisis púbica al promontorio. Muy bien, ese es el primer plano. Es que la cabeza pase el primer plano de Hodge. Es lo que te está diciendo. Ese es el encajamiento. El descenso, el feto hace que el avance progrese y atraviese el canal de parto. O sea, va descendiendo. El desprendimiento, que la presentación del feto salga al exterior. Para lograr lo anterior, cada momento que debe realizar, para cada momento en todo este paso que está haciendo el bebé, tiene que hacer sus respectivos movimientos o su coreografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Muy bien. Acá están los movimientos cardinales, que yo lo voy a resumir después, más fácil, pero para que entiendan. Tenemos el encajamiento, que a su vez tiene 3 movimientos. Tiene una orientación, una flexión y un asinclitismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un asinclitismo? Primero que se orienta, flexiona la cabeza ofreciendo el diámetro. ¿Qué diámetro es el menor para el canal de parto? Suboccipito prigmático. Muy bien. Flexiona y hace un asinclitismo. Doctor, ¿qué es un asinclitismo? Lo siguiente, miren, cuando el bebito va descendiendo, se presenta, ¿sí? Se encaja para descender y el asinclitismo anterior es el siguiente. Considerando los dos parietales del bebé y viendo que la línea sagital se desvía hacia atrás o adelante, porque este es el sacro y ese es pubis, se llama sinclitismo anterior cuando ofrece, en este caso, el parietal más grande hacia adelante. El parietal más grande hacia adelante. Ese es un asinclitismo anterior. O sea, es como que ustedes se pongan en la chompa. Para pasar a la cabeza siempre inclinan un poco la cabeza y de ahí al otro lado. ¿No es cierto? Hacen ese movimiento. Donde inclinas a un lado tu cabeza, de ahí al otro lado lo retornas. Es lo que hace encajar el bebé. Ese es un asinclitismo. O sea, lateraliza la cabeza acá, chin, y de ahí acá. Cuando es un asinclitismo anterior, ya anterior, mueve la cabecita hacia adelante y de ahí hacia atrás para ya encajar. Y ese es un asinclitismo posterior. Cuando él intentó ingresar hacia el estrecho superior, pero con el occipital que da hacia atrás. Y este es uno de los sinclitismos que no avanza. ¿Por qué? Porque no tiene mayor área de amplitud para ingresar. Es más, hasta esta fontanela o este parietal choca con la sínfisis y no logra bajar. Entonces, el asinclitismo tiene que ser anterior, primero anterior, o sea, ofrecer el parietal que da hacia adelante, ¿sí? ¿Sí? Y no el parietal ofreciendo hacia el sacro. Entonces, mueve la cabeza a un ladito, mueve este lado, del otro lado para encajar al estrecho superior. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir. Entonces, cuando este bebé hace este movimiento, ¿sí? Es este movimiento, ya ingresó al estrecho superior. De ahí viene el descenso, lo encajó y de ahí viene el descenso. A su vez que tiene dos movimientos, descenso propiamente dicho y una rotación interna. El desprendimiento asume 3 movimientos. El de deflexión, o sea, restituye la cabeza, levanta el mentón, sí, y hace una rotación externa. Doctor, qué feo esa denominación, ese cuadrito, no lo entiendo, no se preocupen, ahorita vamos a hablar. Y la orientación es que acomoda el diámetro occipito frontal, ¿sí? Acomoda el diámetro occipito frontal con el diámetro más favorable al estrecho superior de la pelvis, hacia el lado izquierdo, y el oblicuo izquierdo, lo que decíamos. El bebito al encajar ya hace una rotación donde empieza a ofrecerse el estrecho superior y el diámetro occipito frontal de 12 centímetros se reduce por otro más favorable, que es el suboccipito pragmático. ¿Gracias a quién? A la flexión, donde pega la cabeza para ingresar arriba. Y ahí vienen las flexiones. Doctor, no entendemos, no se preocupen. Para eso les voy a dar una mnemotecnia que nunca se van a olvidar. Mecanismo de trabajo de... ¿Están atentos? Sí, doctor. Sí, doctor. Defreré. Descenso. Encajamiento. Flexión.
rotación interna. Extensión. Rotación externa y expulsivo. ¿Ya está? Ese es el mecanismo de trabajo de parto. Ahora lo vamos a explicar. Este fetito hace un descenso, se insinúa. Y para encajar, ¿qué tenía que hacer? El movimiento de los... Hagan de cuenta que mueven sus cabezas a los costados, ¿no? Hacen como esos muñequitos de los carros, esos perritos que hacen su cabecita a los costados, igualitos. Eso es el bebé para encajar acá. Pero tiene que ingresar gracias a un asinclitismo anterior o posterior. Anterior. ¿Sí? Esto es lo que decíamos. Esto. Entonces, mete su cabecita, devuelve, mete. O sea, mueve para entrar. Para que descienda y encaje. Ya, chévere. Hasta ahí estamos bien. Para que descienda y encaje. ¿Dónde estamos? Ya que está. No, ¿dónde estamos? Ya, acá. Desciende y encaje. Listo. Descenso, encajamiento. De ahí, ¿qué tiene que hacer? Ofrecer el diámetro menor. El suboccipito pragmático. ¿Y gracias a qué? A la flexión. Entonces, estamos descenso, encajamiento, flexión. De ahí una rotación interna que hace el bebé. Como ya se ha ofrecido a la flexión, a la variedad de presentación occipito ilíaco izquierda anterior, va a ser una rotación interna. Doctor, ¿cómo es eso? Esto lo tienen que dividir en horas del reloj. O sea, las piernas de la paciente están mirando hacia ustedes, la vagina está mirando hacia ustedes. Aquí serían las 12, aquí serían las 6, aquí serían las 3 y aquí serían las 9. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? La paciente está mirando hacia nosotros. Este es el pubis, la vagina está mirando hacia nosotros y las piernas también. Entonces, mirando a la paciente, sé que acá son las horas 12, las horas 3, las horas 6 y las horas 9. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. ¿Están vivos todavía? ¿Ya se durmieron? Estamos vivos. Muy bien. Entonces, si tenemos un feto que ya encajó descenso, encajamiento y flexión en variedad occipito ilíaco izquierda anterior, tiene que ser una rotación interna. Y la rotación interna es contra las agujas del reloj. Entonces, rotación interna. Ya, viene rotando tu bebé. Entonces, te dice que hace una rotación interna. ¿No es cierto? Listo. Ha hecho una rotación interna este bebé. Chévere. Y en ese momento que ha hecho la rotación interna, el bebito hace la extensión. Este occipital lo usa como gancho. Miren, ¿ah? El bebito baja, o sea, flexiona, levanta y miren cómo extiende la cabeza. Y este occipital sirve de gancho. ¿Y contra quién se va? Miren, ¿ah? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Ahí está. Acá está. Cuando hace la rotación interna, se pone mirando abajo y el occipital se pone sobre la sínfisis y hace un movimiento de cornaje. Y ese movimiento de cornaje que hace el bebito, que hace el bebito, jala el cuerpo. O sea, el bebito hace una extensión, una deflexión, ¿no es cierto? Se jala. Extensión, ¿no es cierto? Hace la extensión. Y de ahí hace una rotación externa. O sea, se restituye a la variedad de presentación. O sea, ha hecho una rotación interna, ha extendido su cabecita y de ahí se restituye. Nuevamente, hace una rotación interna a agujas del reloj y vuelve a su estado, a su variedad de presentación anterior, que puede ser occipito ilíaco izquierdo anterior o transverso. Se restituye. Ya en el expulsivo, y de ahí sale el expulsivo, sale el bebito ahí. Entonces, acá ha hecho una rotación interna, llevando el occipital adelante, ha hecho su movimiento de cornada para hacer esa palanca, y se restituye, y en este caso el bebé nace mirando con el dorso izquierdo mirando hacia la derecha, o en su defecto si era un derecho, viceversa. Y ya está. Ese es el mecanismo de trabajo de parto. ¿Se entiende? En el momento de la deflexión, cuando les digo que el bebé hace este movimiento de cornaje y el occipital lo apoya a la sínfisis del pubis, borde inferior, es donde ya está jalando él mismo su cuerpo con su cabeza hacia abajo, crece las contracciones y es el momento donde ya se está provocando, ¿qué cosa?
está coronando el feto, ahí está la cabeza, ya está coronando, ya está abajo y el bebé. Esto lo vamos a hacer bonito en las maquetas, bien chévere. Y ahí se ve, ¿no? Cómo el bebito va saliendo y ahí se produce el expulsivo. ¿Está claro? La restitución es el movimiento de la rotación nuevamente externa, donde el occipital que estaba aquí arriba a las horas 12 vuelve nuevamente a horas 3. Y de ahí posteriormente ya pues se produce el movimiento. Todo esto que rota 45 grados, que hay restitución y todo, se resume en esto. Repito, descenso, baja la cabeza fetal, encajamiento, hace un movimiento de asinclitismo, ofrece, se flexiona, ofrece el diámetro menor que es el suboccipito bregmático para entrar al estrecho superior, de ahí hace una rotación interna donde lleva el occipital atrás. ¿Para qué? Para hacer el movimiento de cornaje o la hiperextensión, porque después de la rotación interna viene la extensión. Nuevamente es una rotación externa, ya estando ya, en este caso, después de realizar el movimiento de cornaje o extensión, y de allí se restituye, ¿no? Con la rotación externa, o sea, vuelve al occipito ilíaco izquierdo anterior o transverso y se produce el expulsivo. Y durante este proceso de la rotación externa, que se pone el bebito mirando con el occipital al ilíaco izquierdo, es donde el bebito ofrece los hombros. Miren acá, esos no son las orejas, por si acaso, son los hombros. Como se ha restituido el feto, ahí, es donde ya te ofrece para el desprendimiento de hombros en la rotación externa, para el expulsivo. ¿Ya? Ahí es donde ya ofrece los hombros. Ahí es donde viene en este caso. Ahí está. Encajamiento, orientación, este es para el desprendimiento de hombros, ¿no es cierto? Donde viene el bebito, desciende, hace el movimiento de cornaje, se restituye, ¿sí? Hace primero, en este caso, ha hecho su rotación interna, ¿no es cierto? Porque está mirando abajo. Posteriormente es una rotación externa y se restituye, en este caso, se restituye para posteriormente la liberación de hombros, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Y este es la rotación interna que les digo, que el bebé ya está, en este caso, se restituye mirando hacia nosotros y el occipital a la izquierda, y donde ya te da para la liberación de hombros. Donde nosotros traccionamos al bebé hacia abajo para liberar el primer hombro y posteriormente el segundo hombro. Abajo y arriba, eso es todo. Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Y el desprendimiento de hombros ahí se ve, abajo, arriba, y el bebé, como les digo, se restituye la espalda hacia la izquierda mirando al otro lado. Si esa es la variedad en la que se encajó la cavidad pélvica del bebito. ¿Sí? Se resume todo esto que estoy aquí en esta mnemotecnia. ¿Está claro? Pregunten, por favor, o hay dudas. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien, tenemos un break de 10 minutos. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Mucho silencio, me preocupa. Doctor, discúlpenos una pregunta, es más bien sobre mi asistencia, por favor. Tenía rotación. Leslie, Mamani. Sí, doctor. A ver, un ratito, por favor. Puerperio. Mecanismo de trabajo de parto. Dame un segundo. A ver. Leslie Mamani, ¿no? Sí, doctor. A ver, un segundito. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. Leslie, si estás. Ya, tenemos un break de 10 minutos. Los necesito frescos porque aquí se viene ya puerperio. ¿Sí? ¿Listo? Está bien, doctor. Me voy a desconectar para ya guardar esta grabación y hacer otra grabación de la siguiente clase. Sí, tenemos 10 minutos, ¿ya?